bienvenidos a todas y a todos los que nos estáis viendo, nuestras compis, y a los que nos veréis después. Volvemos otro día más a conectar con la frecuencia milagrosa para seguir conectados con los ejercicios, con las preguntas, con las dudas, con los perdones y con todo lo que tengamos a lo largo de la semana. Bueno, la semana pasada descansamos por vacaciones y bueno, nos unimos una semana más pues para seguir viendo las prácticas y ponerlas en común, porque realmente es la manera como más se va aprendiendo, por lo menos yo, ¿no? Así que gracias, Ana, y por estar de nuevo, a todos los que nos estáis viendo, y por esta nueva oportunidad, como siempre digo, ¿no?, de perdonar, y nunca mejor dicho, ¿no?, porque las lecciones van y giran en torno a eso. Hola, María Jesús, gracias a ti siempre por invitarme y por invitarnos, por haber dicho sí. Ese es el lema, ¿no?, de este proyecto. Gracias. Sí, la práctica, como suelen decir, ¿no?, la práctica hace el maestro. Efectivamente. Bueno, la práctica nos lleva a que nos reencontremos siempre con la calma. La práctica nos da la oportunidad de poder decidir conscientemente. Entonces yo siento que todo está en la práctica, y no solo en la práctica como siempre decimos, ¿no?, la práctica de hacer la lección y luego me voy, se me olvida. No, es la práctica y tomarlo como herramienta para cualquier momento en el que tú puedas perder de vista la paz, porque la paz siempre está, pero la perdemos de vista, entonces podamos hacer uso de esas herramientas. Así que aquí estamos aprendiendo. Sí, además yo hoy, justo un poquito antes, ¿no?, de entrar, bueno, habíamos hablado vamos a hablar del perdón, a ver de qué manera, pues siempre dejamos, ¿no?, un poco que el espíritu nos vaya guiando, nos va a ir viendo, observando, ¿no? Y a mí se me ha repetido pues una situación, ¿no? Digo, pues mira, qué buen momento para coger esta situación y ahora seguir perdonándola, ¿no? Porque muchas veces nos planteamos, pero si esto ya está perdonado, ¿no? Esto ya lo perdoné, o como lo he perdonado todo vale, ¿no? Tenemos muchas preguntas y muchas cuestiones ahí de decir, no, como lo he perdonado, o como tengo que decir a todo que sí, o tengo que decir, o me tengo que callar, Y yo creo que el perdón realmente, en estas lecciones que las hemos estado trabajando, yo lo he sentido desde dentro, desde ese silencio, decir, bueno, a ver, antes de cualquier cosa, esa figura de la observación, ese instante, ese aquietamiento, ese preguntar, ¿no? Entonces me va a venir muy bien el poner el tema, ¿no?, aquí, porque ya te digo que es que hasta hace 5 minutos decía, bueno, pero ¿ahora qué hago? ¿Me callo? ¿Digo? ¿No digo? ¿Lo he perdonado? ¿No? Es como la mente está en continuo proceso continuamente, ¿no? Así que bueno, si quieres, antes de empezar, vamos a cerrar los ojos, vamos a coger 3 respiraciones profundas, aquietar la mente y vamos a poner nuestra mano en aquella parte que cada una sienta como si fuera un montón, donde al poner la mano digamos, ¡pum!, aquí me voy a conectar, voy a enchufar en esa frecuencia. Voy a pedirle a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, que se conecten. Vamos a conectarnos todos y todas desde esa unión al amor, al Creador, al Padre, al Espíritu, a esa energía. Vamos a dejar el tiempo, los juicios, los problemas. Vamos a estar aquí y ahora, en presencia. Y dentro de esta frecuencia vamos a pedir ayuda. Cada uno y cada una tiene maestros, poderosos aliados, Jesús, María, ángeles.
que nos están ayudando. Y aquí en la tierra también tenemos a personas, esos angelitos que nos van iluminando, nos van guiando, nos gusten o no nos gusten las cosas, porque como hemos visto en el perdón, siempre trae un regalo y un milagro. Nos vamos a imaginar que estamos dentro de una habitación con esas personas, situaciones o sentimientos que nos hacen ruido, que no nos dejan ver o sentir esa paz y ese amor. Esas serían como esas interferencias cuando estamos fuera de cobertura, cuando estamos alejados, cuando estamos en otra frecuencia o en otra sintonía. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver esas personas, circunstancias de otra manera, que nos ayude a verlo sin juicio, sin etiquetas, que nos ayude a verlo desde esa inocencia, desde ese amor. Vamos a imaginar cómo ese rayo que entra por nuestra cabeza va iluminando esa habitación y esas personas, circunstancias, acontecimientos que nos estén quitando la paz. Y vamos a darle las gracias por los milagros que nos han traído y los que nos van a traer. Porque si una situación o ante una persona nos sentimos incómodos, incómodas, es porque hay que seguir mirando, pero con los ojos de la compasión, con los ojos del amor, con los ojos del espíritu, sin juicio hacia nada, ni hacia nadie, ni hacia nosotros mismos. Simplemente poniendo esa luz, ese amor, recordándolo, sintiéndolo. Desde el silencio, simplemente escuchar cómo eso es una ilusión, ha sido algo que nos hemos creído en nuestra mente, pero que si vemos más allá de eso, cogemos esa luz que somos, seguro que podemos ver más allá, mucho más allá. Con esa luz dentro de nosotros y nosotras iluminando en esa habitación, en esas circunstancias, a esas personas. Cogemos una respiración profunda. Inhalamos ese amor y nos permitimos sentir. Como decían las lecciones, el perdón es sosegado, calmado. Nos permitimos sentirlo. Experimentarlo. Interiorizarlo.
Desde ahí cogemos una respiración profunda, cada uno y cada una a su ritmo. Cuando lo sienta, va volviendo. Pues ahí, ¿no? En esa habitación, en esa mente en la que vamos metiendo, ¿no? Todas esas cosas. Hoy cuando estaba, ya te digo, un poquito antes de entrar, que decía, pero si eso ya lo he perdonado, ¿de verdad? ¿Otra vez? Si eso ya es, ¿por qué estoy así? Es que tengo que... Y era como, ¿no? Como mucho barullo, era como, aquíétate, entrégaselo, ¿no? Y bueno, cualquier decisión está bien y todo está bien. Por lo tanto, realmente, pues, desde ahí, ¿no? Desde esa energía, desde esa frecuencia, pues, permitirnos, ¿no? Sí, yo siento que cuando podemos darnos cuenta, que es un gran paso, el darnos cuenta de que la habitación está desordenada, que ya digo, es un gran paso darnos cuenta, es cuando nos da la oportunidad de poder mirar de otra manera. Para mí el perdón de una manera fácil, muchas veces cuando me preguntan qué es el perdón, ¿no? El perdón del que habla el curso. Siempre sabemos que hay una diferencia con el perdón que hemos aprendido del mundo, ¿no? En el que primero, pues, hacemos real, digamos, el error, juzgamos lo que ha hecho mal la otra persona. No quiere decir ni que esté bien, ni que esté mal, todo es neutral, pero yo le he dado un significado, le he dado un valor a esa situación. Entonces, cuando yo la juzgo, yo puedo perdonar a la otra persona por lo buena que yo soy, que me estoy viendo desde la superioridad, o, bueno, me resigno y digo, no me queda otra, voy a perdonarlo, pero sigo haciendo real el error. Entonces ahí estaríamos eligiendo ser inferior al otro. El perdón que nos habla el curso, siempre nos vemos, yo digo que la mirada es frente a frente, no hay ninguna diferencia con el otro. Desde ahí sí que puedes pasar por alto, como te dice en el concepto, ¿no? Y para mí el perdón, de una manera fácil, es poder decir que siempre hay dos miradas, una mirada desde el odio, otra mirada es más amorosa, y que siempre estamos eligiendo nosotras. Podemos decir que es una mirada desde ese odio, porque es expresión desde el sistema de pensamiento del ego, y la otra mirada es desde el Espíritu Santo, como nos lo dice el curso. Es una mirada amorosa y compasiva con nosotros y con el otro, que nos podemos ver, unir en esa misma esencia. Entonces todo lo que miremos con odio o con falta de paz, pues ahí se requiere de perdón. O sea, o estoy perdonando o estoy odiando. Entonces no sé cómo lo ves tú, el perdón. Pues yo lo veo como tú y a medida que ibas hablando me iba surgiendo eso, ¿no? Que cuántas veces perdonamos, pero perdonamos con esa interpretación, ese sentimiento de bueno, es que así soy más buena, ¿no? Desde esa escasez, ¿no? Realmente, o de qué pensarán del otro, o qué es lo correcto, ¿no? Qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero no desde el amor realmente, sino desde esa parte de ego, ¿no? De qué está escondiendo y qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Pues quiero tener una imagen a lo mejor de que sea más aceptada, de que sea más graciosa o de que sea más prudente, ¿no? Cuando realmente el amor o el perdón, en este caso, es cuando realmente dices, bueno, es que no cargo con nada, me da paz, esa situación me da paz, ¿no? Ni por un lado ni por el otro, ¿no? Te quedas
está como dicen las lecciones, ¿no? Realmente no hay nada que perdonar porque no le estás echando la culpa, no estás enjuiciando a nadie, pero tampoco a ti. O sea, también te estás viendo tú, porque cuántas veces por el que dirán, por el otro, pues hacemos muchas cosas y realmente eso va cargando nuestra mochila o va poniendo en nuestra habitación situaciones y figuras que se vuelven a ir repitiendo, ¿no? Entonces, yo siento que para mí el perdón es un proceso continuo, o sea, es continuamente ir observando, mirando y perdonando, pero como dicen estas lecciones, sí que lo veo de forma muy suave, muy sutil y también desde la otra persona o desde la otra situación, pero también desde mí, desde esa unión, donde no hay esa separación, donde todos somos uno realmente y lo que tú puedas pensar está bien, es correcto, y lo que yo puedo pensar también está bien y es correcto, ¿no? Claro. Como hablábamos de con mayúscula o sin minúscula, ¿no? Llegar a ese punto medio, ¿no? Claro. En realidad yo siento que todos queremos ser amados. Todos necesitamos ser amados desde pequeñitos, necesitamos que nuestra mamá nos atienda desde que nacemos, ¿no? Y nuestro papá, todos queremos ser amados. Entonces, vamos condicionándonos de una manera en la que yo puedo darle un valor a cosas, a situaciones que yo puedo ir percibiendo, interpretando y voy condicionándome. Entonces yo siento que cuando llegamos a ese punto en el que deseamos descargarnos porque estamos pasando por un momento de mucha incomodidad, es verdad que en un principio es como, ay, Espíritu Santo, ayúdame, quiero darte esto, ¿no? Y salimos en un momento, salimos huyendo, ¿no? Porque lo que quiero es estar en paz y estar tranquila y demás. Para mí es muy importante pedir guía, siempre, pues porque el miedo es la expresión del ego y el miedo se puede expresar de muchas formas, no solo cuando salimos corriendo porque tenemos miedo, sino se puede expresar pues en forma de tristeza, en forma de ira, en forma de muchas formas, ¿no? El curso nos lo dice. Entonces a mí me ha hecho mucha gracia porque cuando tú nos has compartido que otra vez se está repitiendo esto, ¿no? Incluso esa parte podemos condicionar y decir, jolín, esa parte que yo ya pensaba que, porque en realidad, ¿verdad? Ese ego siempre está ahí, tenemos que ir dándonos cuenta, estar como muy alerta porque se cuela, ¿no? Es muy sigiloso y se nos cuela muy rápido y de hecho es como ese ego siempre busca la perfección, ¿no? Incluso cuando estamos estudiando el curso, el ego, eso, ¿no? Se cuela y quiere buscar seguir mejorando el personaje, ¿no? Sin embargo, el curso nos lleva directamente por otro camino, ¿no? Que se vaya deshaciendo el personaje. No tenemos que rechazarlo, no tenemos que negarlo, no tenemos que hacer nada, pero tenemos que ir, pues, como nos dice muchas veces Dinora, ¿no? Surfeando, buscando el equilibrio, camino de en medio. El camino de en medio, el famoso camino. Entonces, claro. La última vez que tuvimos el encuentro, pues hablamos de eso, ¿no? Cada uno va a defender sus propias razones porque su mente le da la lógica para que pueda justificar ese valor. Entonces, bueno, ahí vamos dando ese pasito para atrás, como tú nos decías, ¿no? En el concepto del perdón, que es como sosegado, el perdón es sosegado, es tranquilo, entonces vamos dando ese paso hacia atrás, observando, mirando, y quiero ver esto de otra manera, entonces, muéstrame, ¿no? Porque desde el ego, pues es como hemos estado mirando toda la vida, o sea, toda la vida en el sentido de esta experiencia. Entonces, dejar o permitir que el Espíritu Santo nos dé una percepción corregida, bueno, necesitamos nuestros instantes, nuestros momentos de retirarnos, de conectarnos con la frecuencia milagrosa, la frecuencia amorosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Y que perdonar también a tu hermano
o a tu hermana o a cualquier situación o circunstancia, también es perdonarse a uno mismo, ¿no? Es decir, yo puedo estar viendo algo que no me gusta o que lo estoy enjuiciando, entonces tengo que parar y decir, no, eso no es real, esto pertenece al mundo de las ilusiones, me aquieto, pido ayuda, pero es que también me tengo que perdonar a mí por ese juicio que he hecho, tengo que perdonar a mí por eso que me está mostrando que está dentro de mí, tengo que ponerlo esa luz. Entonces, realmente el perdón es conjunto, es algo que es el dar y recibir, ¿no? Que para recibirlo tienes que darlo y para darlo tienes que recibirlo. Creo que va muy conjunto, ¿no? Va muy unido. Yo hoy lo he sentido así, porque cuando me ha pasado la circunstancia era, bueno, la primera idea, otra vez, bueno, pues coger la salida rápida, bueno, pues me enfado, pues no, párate, si es que todo está bien, si da lo mismo lo que vaya a pasar, cómo se vaya a dar, todo está bien, o sea, y no desde pintarlo de rosado, sino desde decir, vale, ¿qué me está mostrando? Tengo que tener paciencia hacia la otra persona, hacia mí, tengo que poner amor hacia la otra persona, hacia mí, y ese perdón se dará de forma natural y se dará la situación de la mejor manera que se tenga que dar. ¿Cómo? No lo sé, no voy a poner expectativa, porque claro, cuando es como yo quiero o las cosas tienen que ser como yo quiero, pues no, si nos han dado así, estoy segura porque algo mejor hay y algo está escondiendo que hay que verlo, ¿no? Yo siento que no tiene el perdón que nos ofrece el curso no tiene que estar la otra persona. No tiene que estar. Aunque Rosa María Wynne decía que tuviéramos siempre la experiencia de pedir perdón siempre a alguien, la experiencia de vida. Pero el perdón que nos ofrece es un perdón hacia nosotros mismos. Total. No tiene que ser por haber creído lo que no soy. Y a mí me gusta mucho recordarme eso, que cada vez que hay una situación incómoda, primero no desgastarte energéticamente, porque un conflicto te desgasta muchísimo. Todo sufre, la mente sufre, el cuerpo le responde con ese sufrimiento. Entonces no desgastarnos ni por convencer a nadie, tampoco de que, porque ahí estaría colándose. Entonces, bueno, a mí me gusta verlo como cada maestro que tienes en la mente, el ego y el Espíritu Santo, te va a ofrecer algo. Tú eres quien lo coge y quien lo vas a ofrecer. Entonces, el ego obvio que nos va a ofrecer para que demos al otro, le demos, pues como nos dice el curso, ¿no? Espinas, una corona de espinas para colocarse, ¿no? El Espíritu Santo, sin embargo, nos ofrece esas azucenas de perdón. Esos gustos es lo que yo voy a ofrecerle. Entonces, ¿qué regalo es el que tú decides darle a un otro? Porque es lo que tú posees en ese momento. Entonces, el otro ni siquiera tiene que saber nada, pero tu respuesta o tu mensaje va a ser totalmente diferente al que, bueno, pues alguna vez creíste que tendrías que darle, ¿no? A mí me gusta verlo así. Sí, totalmente. Y es que además eso al final se transmite, ¿no? En ese mensaje, ¿no? Cuando contestas desde ahí, desde o das espinas o das amor, es decir, es que ya yo siento que esa situación es totalmente diferente, ¿no? Es como no se percibe o no se recibe de la misma manera, ¿no? Porque estás ahí, ¿no? Estás en esa calma, estás en ese amor, que bueno, pues que a lo mejor hay que seguir aprendiendo, hay que seguir observando, porque estamos aquí, ¿no? Por eso yo creo que Rosa María decía, es que hay que verlo desde fuera porque es lo que nos lo está mostrando, ¿no? El exterior, porque somos humanos, ¿no? Pero cuando lo miras con esos ojos hacia adentro, porque estamos continuamente, es que estás hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Y te lo vas cogiendo como esos aprendizajes, como esos maestros, como esas situaciones donde, como hablábamos el otro día, ¿no? Saco la lejía, limpio y miro y pues queda más bonito, ¿no? Y a lo mejor pues ves otras cosas que antes no veías y estabas pasando por alto, ¿no? Y
Y pues eso, pues pruebas sabores nuevos, ves cosas nuevas, coges colores nuevos, entonces es con otras situaciones y entonces ahí es donde realmente está ese milagro, ¿no? Totalmente. ¡Wow! No estaba el helado que yo quería o no tal, pero resulta que me he tomado esto, entonces supongo, es pues eso, ir surfeando la hora, ir continuamente, ¿no?, eligiendo, ¿no? Desde dónde estamos eligiendo. Desde dónde estamos eligiendo. Y fíjate que aquí en ese acto de qué quiero darle a mi hermano, aquí empezamos a aprender esa ley del dar y recibir. Voy a dar, por lo tanto, ya no me voy a preocupar por lo que voy a recibir, porque es en ese mismo instante en el que ya es como suelto. Yo estoy ofreciendo mi perdón, por lo tanto sé que lo que van a llegar van a ser milagros, aunque no pueda percibirlo, pero la paz está. Es el mayor acto de amor. Entonces, bueno, es verdad que eso se siente o no se siente, por eso decía que no tenemos que convencer a nadie, porque el perdón siempre es para mí y desde mí yo lo ofrezco. Realmente, ¿no? Esa reconciliación, ¿no?, con recordatorio hacia nosotros, ¿no? Realmente. Entonces, eso es lo que te permite estar realmente en paz, ¿no? Porque además, fíjate, yo siempre digo que donde hay comprensión, cuando tú comprendes el por qué tú tienes una conducta, tienes un hábito, es como tu mente siempre te está mandando la dirección que tienes que llevar, ¿no? Entonces, cuando tú comprendes desde dónde has elegido eso, desde ahí te da la libertad de poder elegir si deseo hacerlo con el mismo sistema de pensamiento o decido perdonarme por haberme equivocado de sistema de pensamiento, que ahora elijo con el que me va a ofrecer pues el amor, claro. Y muchas veces me preguntan también, bueno, vamos a decir que si alguien tiene una pregunta que la puede escribir o la puede realizar, eso, de las personas que estamos aquí. A mí alguna vez me han preguntado que bueno, que hay veces que el ego se nos cuela después, que cómo podíamos mantener como ese sostenimiento del milagro, ¿no? Y es estando muy alerta. Sabemos que el milagro está. O sea, cuando realizamos el perdón, cuando comprendemos, cuando nos liberamos, ¿no? Sabemos que el milagro está. Pero es que muchas veces empezamos a querer buscar el efecto cambiar. Entonces nos lo dice justo en los principios de los milagros, que cuando lo hacemos de una forma para que el cambio se realice, es que quizás no estamos demasiado bien aconsejados por el maestro. Entonces muchas veces tenemos que estar muy alerta, ¿no? Que es lo que tú nos has podido explicar de, esto está aquí otra vez, lo estoy viendo, se ha repetido un patrón, simplemente no es un come callo, entro en silencio y es como, mira, Espíritu Santo, aquí estoy, te lo entrego, yo renuncio a esto, dirígeme tú. Claro, y eso es desde esa paz, no querer justificar, no querer decir, no quiero verlo, no confrontarse, no salir huyendo, no, simplemente desde esa situación traerla al presente y desde esa presencia soltarla. Entonces cada vez esos pasos se van dando más ligeros, esas situaciones que vas confrontando realmente, porque la vas confrontando, no es decir, es que, ¿no? La frase que se suele decir, perdono pero no olvido, o algo así, ¿no? Es la famosa frase, ¿no? Bueno, pues a lo mejor quizá no es que sea olvidar, pero sí que hay que aprender, ¿no? Aprender a poner a esa situación amor, ¿no? Entonces hay que olvidar esa parte del pasado porque no somos esa parte del pasado, ¿no? No somos esas personas, ¿no?, que antes. Entonces me he sentido en parte bien porque he sabido domar ese caballo, ¿no? Que antes, ¿no?, se desbocaba, ¿no?, como decíamos, esa potra salvaje que tal, no decirle no, vamos a quitar esas riendas, vamos a ver hacia qué camino queremos ir. Eso quiere decir, como habíamos dicho al principio, que haya que decir a todo que sí, que haya que ser
buena, no, eso no, o sea, pero a lo mejor decir un sí o no, como decíamos, ¿no? En el vídeo que decía el otro día Dinora, decirle sí o no al ego de nuestro hermano, ¿no? Y al nuestro. No es el de nuestro hermano, o sea, se lo estamos diciendo a nuestro hermano, pero también porque es el nuestro, ¿no? Decir que a lo mejor no tengo que ser tan buena ni tal, sino tengo que ser buena, pero desde ese punto medio, ¿no? Desde ese punto de decir, venga, vamos a observar y vamos a ir. Y sí que he observado en estas lecciones ese cambio, en estos perdones, que es continuamente y poniéndolo desde la parte no de la mente unida y desde la parte correcta. Sí. Yo, fíjate, siento con ese amor propio que aprendemos desde el mundo, que no es amor propio, es amor egoísta. Porque estoy juzgando al otro y yo tengo que ponerme a salvo. Estaría poniéndome, siendo víctima del otro, ¿no? Es como tengo que poner un límite, tú no me respetas, entonces para mí eso no es respeto. El que tú, no quiero decir que cuando una persona esté sufriendo cualquier cosa, que tú salgas de donde estés, pero que luego hagas tu proceso, que no quiero que se malinterpreten mis palabras. Entonces, para mí, el verdadero respeto es cuando tú te respetas, cuando tú has dicho lo de no te unas al ego de tu hermano, ¿no? Entonces, yo me voy a respetar siempre y cuando yo me retire porque te respeto a ti, porque tú no eres eso que yo estoy viendo, porque quiero verte de otra manera. Entonces, porque claro, el ego vive en base a las comparaciones. Yo tengo que ser víctima, tengo que tener un victimario. Obvio, si no, el ego no viviría, entre comillas. Entonces, el propio ego te empieza ahí a tener su diálogo y decir, mira qué te está haciendo, mira ¿no? Su propia conversación. Entonces eso embota mucho la mente y el cuerpo se siente muy mal. Entonces el verdadero respeto es cuando tú eres capaz de pararte y decir, a ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está diciendo esta situación de mí, no? ¿Que soy víctima de qué? O bueno, lo que sea, ¿no? ¿Qué etiqueta me estoy poniendo yo aquí? ¿Tengo que salir huyendo? ¿Tengo que salvar? ¿A quién tengo que salvar? Bueno, lo que sea. Entonces, desde ahí es como, pero es que yo no soy eso. Yo no tengo por qué ser eso. Entonces, desde ese reconocimiento en ti hay un respeto hacia ti misma. Paras el diálogo y la conversación mental egoica. Desde ahí entras en el silencio y desde ese respeto, desde ti, le estás ofreciendo respeto a ti. O sea, me perdono porque te perdono. El otro día, tú no eres eso. El otro día escuchaba con respecto a lo que estabas hablando y leía eso, la diferencia entre amor propio y decían, date cuenta cómo se desglosa la palabra, ¿no? Las connotaciones que tiene la palabra, porque cuando tú dices una palabra y la pronuncias, esa palabra ya tiene una energía, eso ya tiene una connotación. Amor propio, o sea, es mío. Amor propio, es mío. Entonces me quedé así diciendo, wow, ¿no? Y en cambio cuando dices por autoestima, no lo hago por amor propio, lo hago por autoestima, porque tengo estima. Entonces de ahí no estás haciéndolo de manera forzada ni atacando, lo estás mirando por tu bien. O sea, no es que no quiera hacer, decir o tal por hacerte daño, sino lo estoy diciendo por mi autoestima, por mi propia estima. A lo mejor es que pues no tengo que ir o no tengo que decir o no tengo que hacer y no pasa nada, igual que si la otra persona no tiene que ir, no tiene que decir, no, ahora en vacaciones que hay tantos, yo vengo de esta semana también con la familia, que si uno quiere hacer una cosa, que si el otro quiere hacer otra cosa, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿no? Pues chicos, no pasa nada, si cada uno también se tiene que poner y se tiene que llegar a ese consenso, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y olvidarlo y dejar el pasado atrás o esas situaciones, pero siempre desde ese perdón y desde ese amor, de la autoestima a uno mismo. Yo creo que también es muy importante, ¿no? El hacerlo desde ahí, no desde... Sí. Y me gustó mucho esa diferencia entre una palabra y otra, porque sí que noté esa connotación. Sí.
Está muy bien elegir poner un límite, pero desde ese reconocimiento de decir, no voy a permitir que nuestro ego se una, esto no es lo que somos, es diferente. De no voy a poner un límite porque me amo a mí misma, a ti no. Claro. A ti no. Eso sería un amor egoísta. Claro. Totalmente. Las compis no sé qué pensarán o que si quieren comentar algo. Pero sí. Sí, hablamos también, podemos hablar de los testigos del perdón. Ser testigos del perdón, elegirlo, ser testigos del ego, del miedo. ¿No? Cada vez que podemos perdonarnos, esa mirada se transforma y podemos ver al otro como un testigo de amor en lugar de un testigo del miedo, ¿no? Y eso es muy bonito, poder sentir que nada ha cambiado de una forma externa, pero que en ti sí que ha cambiado algo. Lo estás percibiendo diferente. Ahí donde hay ese perdón verdadero, el verdadero del que hablamos y el de que vamos practicando, no tiene nada que ver con el perdón del mundo, como ya hemos dicho, pero hay una comprensión en ti, diferente a la de antes. Yo también lo siento. Al ponerlo en práctica y al estar viviéndolo, sí que es verdad que va cambiando, ¿no? Y sí que lo vas siendo testigo de, yo antes era muy impulsiva, ¿sabes? En el momento, ahora no, ahora reflexiona, entrega, y sí que esa figura del observador desde ahí entregándolo y te hace ser testigo y ver las cosas de otra manera totalmente, ¿no? Sí. Yo siempre digo que está en manos del espíritu porque yo siempre digo, ¡buah! Esto nunca hubiera imaginado que sea así. Buah, totalmente. Nunca. Totalmente. Y sí que es verdad que, bueno, que a lo mejor el perdón, vamos haciendo perdones y aunque no lo veamos de la manera que lo queremos ver materializado en una forma concreta con esas expectativas y pensemos, es que otra vez, sí que al cabo del tiempo sí que ves que dices, wow, esto sí que ha sido, ¿no? Un milagro, ¿no? Estaba ahí, pero simplemente pues infinita paciencia, ¿no? Infinita paciencia. La vamos desarrollando. Fíjate, hay una oración en el curso que a mí me encanta que dice, si verdaderamente deseas con todo tu corazón que una situación se llene de paz, no lo digo textualmente, entrégasela al Espíritu Santo. Si realmente quieres perdonar una situación, entrégasela al Espíritu Santo. Así que yo creo que es una buena frase para poder terminar, ¿no? Es como, sí, si de verdad además quieres perdonar, entrégaselo al Espíritu Santo. Y luego la frase que decimos, ¿no? Si quieres de verdad perdonar, entrégaselo al Espíritu Santo, y luego el amor es el camino que recorremos. Como lo he dicho, entonces ya es... Sí, terminamos ahí y poderosos aliados llegan en el camino del amor. Sí, sí. Además es que hoy cuando estábamos abriendo el espacio sí que los he sentido, ¿no? Es como diciendo, para perdonar creo que es muy importante, ¿no? Esa petición al Espíritu Santo, ¿no? A poderosos aliados, a quien quiera, ¿no? Pero nunca solo de nuestra mano, ¿no? Siempre de esa otra mano, ¿no? Claro. Que es la que sabe. Sí, porque además no sabemos perdonar, ya lo vemos en el mundo, no sabemos perdonar, no sabemos amar, no sabemos, nos tenemos que dejar enseñar por el maestro que se sabe. Pues sí, claro, si las compis no quieren preguntar nada, que están muy calladitas, yo creo que están perdonando, están haciendo sus perdones. Su silencio, están haciendo su silencio. Y experimentándolo. Gracias por tanto amor, por estar, por los corazones y por ese arropo. Pues vamos a cerrar los ojos si queréis, vamos a volver a conectar con esa habitación, a traer esas situaciones, personas, palabras que queramos perdonar. Vamos a ponerlas y entregárselas al Espíritu Santo en sus manos. Y ahora
con esa luz que ya somos, que somos todas y que estamos todas cogidas de la mano, vamos a poner esa luz, poner esas ventanas, pintar ese cuarto, ese cuadro, lo que vayamos viendo en nuestra mente de esas situaciones, para poner en esa habitación a esas personas que queremos, esas personas pues, que tenemos que perdonar y a lo mejor no están, pero desaparecen de una forma sutil, amorosa y que nos acompañan de otra manera, pero que aún así están en luz, en amor, en esa paz. Esas situaciones que estamos viviendo también, esas noticias que vemos en la tele, en el cuarto, pudiendo verlas para poder ayudar con amor, con esa extensión, con esa frecuencia, desde la calma, desde la tranquilidad, esas conversaciones, esas palabras o esas circunstancias que a lo mejor antes nos pesaban y nos cargaban, las iluminamos con ese perdón para poder verla de otra manera, algo sutil, algo bonito, sonriendo, alegres, sabiendo que bueno, aunque no se den las cosas de la forma en que nosotros imaginamos, van a ser mejores si las ponemos en manos del Padre, que es el que sabe, confiando y simplemente sintiendo, dejándonos sentir por esos sentimientos de amor. Y ese ruido ya va desapareciendo. Cada vez ese ruido es más flojo y esas interferencias son menores. Y damos las gracias por estos espacios, por el curso, por las lecciones, por todos los maestros del curso y los maestros fuera del curso, por esos poderosos aliados que nos acompañan aquí y allí, para poder ir poniendo luz en esa habitación, pintando nuestros cuadros, nuestras habitaciones, poniéndole ese color, ese brillo, esa alegría, esa sonrisa, ese gozo y esa dicha. Y desde ahí, cogiendo una respiración profunda, damos las gracias de ser sostenidos por el amor y sostenidas por el amor, por el Padre y por la Madre. Bueno, muchas gracias, María Jesús. Vosotros. Estos espacios son benditos espacios. Pues sí, los de por la mañana igual, si es que lo bonito no es ir alargando esos instantes santos, ir alargando y cuando me salgo de la frecuencia me vuelvo a conectar y me vuelvo a conectar. Sí. Así que Pues gracias. muy bien, y darle las gracias a las personas que han entrado, que nos apoyan, que están aquí, las que hacen preguntas, las que no, pero que están. Así que nada, daros las gracias a vosotras también. Un besito. Nos vemos mañana en la lección. Gracias. Gracias.